César Malato está con nosotros. Con él vamos a tratar de poner un poco de luz, un poco de foco en estos puntos que mencionaba recién. César, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Me tiraste el almanaque. Bueno, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. César, calculo que en la mayoría de las poblaciones de la provincia, nuestro programa sale en Rafaela, sale en Rosario, sale en Santa Fe también, pero son 3 puntos urbanos en los cuales la situación adversa, social y económica se ve a pleno, se vive a pleno, calculo. Sí, más que nada, como vos bien decís, en las grandes ciudades, la miseria, digamos, y la crisis que ha provocado o que ha agravado, porque teníamos una crisis social y económica importante, sobre todo con índices de inflación altos, se ha ido agravando aceleradamente, ¿no? Esto nos recuerda al expresidente Macri diciendo ¿por dónde va a ir usted? Y bueno, voy a ir por el mismo lugar más rápido. Yo le agregaría en este caso más rápido y con mucha crueldad, ¿no? Porque se festeja, como vos bien decís, cuando se echa gente, se festeja cuando el consumo cae, se festeja el supuesto déficit cero, pero el déficit cero, con muchas pero deudas sin pagar las cuentas, haciendo que el que mayor aporta para paliar ese déficit o para llegar a ese déficit cero sean los jubilados y pensionados, por ejemplo, o sea, más del 47% del aporte económico para llegar a ese déficit cero lo hicieron nuestros jubilados y nuestros pensionados a costa de su calidad de vida, claramente, ¿no? Entonces sí, creo que en las grandes ciudades se siente mucho más. Mirá, nosotros, te voy a dar una nota de color, administramos hace unos meses, desde que asumió este gobierno de Milei, 2 grupos de consumo solidarios en WhatsApp, creo que vos me invitaste para charlar de esto oportunamente aquí. Son alrededor de 1.900 personas entre los dos, y hace un par de semanas que empezaron a aparecer avisos de otras características, o sea que tienen que ver no con ofrecer un producto o un servicio, que es lo habitual en el grupo. Hay días que los martes y jueves que se ofrecen, vendo empanadas, vendo ropa, vendo esto, vendo el otro, sino que empezaron a aparecer avisos de características de auxilio, digamos, social, ¿no? Bueno, tengo tantos años, me echaron del laburo, tengo este currículum, le pido que el que necesite se comunique por cualquier tipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy otro tema grave. Pedido de medicamentos. Bueno, estoy tomando tal medicamento y en el hospital no me lo pueden dar hace tanto tiempo. Estadísticas nacionales indican que dentro de los rubros que bajaron el consumo, que son todos, el consumo en general bajó muchísimo, pero encabezan esas estadísticas alimentos y medicamentos. Sí, sí, gravísimo. Lisa y llanamente, la gente no está comiendo como antes. Interrumpen los tratamientos directamente. Es muy grave. Yo tengo una serie de afecciones, soy hipertenso, por ejemplo, y ayer fui a la farmacia y salí espantado. Yo digo que, viste, cuando uno piensa, reflexiona este tipo de crisis, piensa en qué tipo de miedos sociales vamos teniendo y naturalizando. Creo yo que 2 o 3 de los mayores miedos que van haciéndose sentido común en la sociedad en estas épocas son ir a la farmacia, ir a una carnicería y ir a un supermercado. Obviamente que primero de todo está que te echen del laburo si es que lo tenés. Pero es grave, digamos, porque son cosas cotidianas para la vida, la supervivencia, la vida más digna o menos digna, y hoy tenemos temor de ir a la farmacia. Hablabas recién del laburo si es que lo tenés. En 2001 era como un puesto más fuerte eso de pensar en el laburo. No era si es que lo tenés. Había una fuente laboral, había una relación de dependencia en un grado muchísimo más elevado. Con el paso del tiempo, con el rastro que dejó 2001, creció la figura del monotributista, del emprendedor. Tal cual, autónomo. El autónomo hoy es mucho más fuerte y la relación de dependencia en cantidad es mucho menor, y creo que por eso nace lo que vos decís, los miedos se fueron desplazando hacia otro lado. Pero así como las crisis crean miedos, también crean la forma, como vos decís, de enfrentarlos. Tal cual. El tercer sector o el denominado tercer sector generalmente aflora en estos momentos. Sí, aflora eso y aflora también las miserias, lamentablemente. Sí, claramente. Porque el individualismo también cunde, si no este gobierno no sería posible, ¿no? O sea,
la ponderación, como digo, de la política de la crueldad hace que ya a partir de que el vocero presidencial festeja cuando cierran un organismo, saludemos a Telam que se va, ¿no? Realmente muy feo. Imagínate también a nivel individual, digamos, legaliza, blanquea sentimientos feos que mucha gente tiene adentro y que los hace públicos. Por el lado de las mutuales, nosotros nuevamente, obviamente, como organizaciones de la comunidad, de mucho raigambre en las comunidades y en las grandes ciudades, como vos mencionabas, de hecho, pegado a Rafaela, en Sunchales, está la capital nacional del cooperativismo, por ejemplo. Somos una provincia que tiene una larga tradición de décadas, te diría yo, y algunas organizaciones más de 110, 120 años de existencia, sobre todo las que son de las colectividades que llegaron con los inmigrantes a Argentina, están pasando por momentos muy difíciles, sobre todo aquellas que prestan servicios que tienen que ver con la salud y con el consumo. Y además de eso, el aumento de los costos, la puja distributiva, la puja por el salario, la inflación, etcétera, hacen que nuestra situación sea realmente compleja. Además de eso, quiero destacar una cuestión por la cual ustedes me habían planteado sentarme un ratito acá hoy a reflexionar, que es qué cuestiones contiene la ley bases, ¿no? La ley bases que hoy estamos prendiendo todos velas que no salga del Senado realmente, o que se rechace directamente. Contiene, yo señalaría 3 aspectos que son centrales para nosotros, y uno que parece que, anoche lo escuchaba a Mayans, al presidente del bloque, de uno de los bloques de Unión por la Patria en el Senado, y hacía hincapié en una cuestión que parece que ya se ha dejado de apercibir. Es una ley que contiene, digamos, aspectos que son inconstitucionales. Absolutamente. Son contrarios a la Constitución. Por más que haya llegado podado ese proyecto, no tiene nada que ver con el inicio, claro, pero igualmente sigue teniendo columnas vertebrales que son anticonstitucionales. Sí. Entonces ¿estamos dispuestos a convivir con leyes que estén o se pretendan estar por encima de la Constitución Nacional? A mí me parece que la respuesta es no, digamos. Ahora, no soy abogado ni constitucionalista, pero soy ciudadano, tengo sentido común, participo de la vida civil y cívica hace muchos años. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que es el artículo 3 famoso, que es la delegación de facultades. Exacto. El presidente va a tener facultades para hacer y deshacer y desconocer justamente al Parlamento durante un año. Un año de ejercicio. ¿Vos te imaginás? Si en 5 meses se ha hecho todo Claro, esto, hasta aquí llegamos en 5 meses. sin esa ley. En un año y con un agregado de organismos que se pueden disolver, funcionar, anular, extinguir, etcétera, y otros que no están ahí, pero que también lo puede hacer porque las facultades justamente, valga la redundancia, lo facultan. Nosotros creemos que es como darle no queremos hacer una analogía, ¿no? Pero a un animal con poca conciencia una navaja o un bisturí. Es muy grave para las instituciones. Yo no sé si los intereses que hay en el medio a veces, porque el otro día le preguntaban a una compañera, a legisladora Julia Estrada, un periodista le decía, pero ¿y por qué lo hacen? Si hay tanto perjuicio o prejuicio para las empresas, para los jubilados, para los organismos estatales, etcétera. ¿Por qué hacen? Y ella dijo, es un gran negocio. Es un gran negocio para muchos sectores. Obviamente, aparte, la ley bases, el DNU, en algún momento había una especie de instructivo que no era tal, no era reconocido como un instructivo, pero este párrafo, este artículo lo escribió tal grupo, claro, otro grupo, esta parte de la ley que está dedicada a la minería lo escribió tal grupo, digamos, era como muy elocuente. No, y ya está desembosadamente, aceptado del gobierno que lo escribieron, por ejemplo, una parte de la parte del RI en el estudio de Sturzenegger, por ejemplo. Pero en el estudio, no que él es asesor del gobierno y lo escribió, digamos. Entonces, la gravedad del asunto es
es enorme. Sí, hay como cierta obscenidad en ese Claro, sentido. no, y la tercera cuestión que te quería mencionar es justamente que vuelve con una ley en espejo paralela. El gobierno, el Ejecutivo propone reconsiderar los regímenes especiales impositivos, que son exenciones a determinados sectores que en determinado momento se dieron por X motivos. Entonces dice que el artículo 111 de esa ley espejo de reforma impositiva dice que el Ejecutivo Nacional tiene 60 días para reconsiderar si se siguen justificando los motivos por los cuales esas exenciones se otorgaron. Y ahí de nuevo entran las organizaciones sin fines de lucro con la pretensión de estos sectores, digamos, que administran el Ejecutivo Nacional, de gravarnos con ganancias de nuevo, a pesar de que son organizaciones que no persiguen ganancias. Que ya está zanjada. Ya lo esa explicamos, cuestión. bueno, pero no, evidentemente que hay un montón de sectores que tienen intereses de que la economía solidaria vaya para atrás o que no exista más en Argentina. Que no exista, claramente. Porque tampoco podrían actuar de la forma en que actuaron hace 2 madrugadas atrás, allanando comedores populares o gente que presta servicios de dar una copa de leche o un comedor al mediodía o a la noche a ancianos, a gente que no tiene laburo o a chicos directamente, ¿no? Que cada vez son más solicitados, por otra parte. Claro, más solicitados y más dejados, y le soltaron la mano, los dejaron librados porque pretexto de auditar, que está bien que auditen, a nadie dice que no auditen, supuestamente 1000 comedores que tendrían, 1000 y pico de comedores que tendrían irregularidades, sobre un universo de 400.000 comedores, cortaron la ayuda social a todos. Y vos te imaginás lo que significa para un pibe, para una piba, para un viejito, no tener para paliar diariamente su necesidad alimentaria básica, ¿no? Como última consulta, César, algo que me gusta consultarlo, pero desde el punto de vista de sacar una óptica distinta, y sobre todo con gente que también es poco lamentable preguntarlo, pero supongo que te acordás de la crisis de la hiperinflación, supongo que te acordás del año 95, supongo que te acordás del 2001, y la mayoría de las personas dicen, son crisis distintas, pero la receta es la misma. Con la crisis, quizás con los años, el contexto histórico obviamente es distinto, pero la receta con la que se llevó adelante la situación para llegar a esta crisis es la misma. Es la misma y los actores son los mismos. Eso es lo más grave, porque estaba en aquel momento Patricia Bullrich, en aquel momento estaba Sturzenegger, estaba parte del equipo, del mejor equipo económico de los 50 años de Macri. O sea, gente que pertenece a los equipos, a los staff de las grandes corporaciones o que asesora estudios jurídicos, económicos de grandes corporaciones. No son baratos los honorarios, aclaramos, ¿no? Y que hoy siguen asesorando este tipo de gobiernos con el agravante de que nosotros vemos que hay, como dijo Cristina el otro día, un regreso al estatuto legal del coloniaje. Digamos, no los que leímos algo de historia, Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, lo que significó en la década infame, la década del 30, entregar, digamos, nuestras riquezas por años, 30 años pretende el RIGI que rija, ¿no? El régimen de inversiones para grandes industrias, que nadie va a poder invertir si no tiene 200 millones de dólares. 30 años no se va a poder tocar ese estatuto legal del coloniaje. Por lo tanto, también creo que ella definió muy acertadamente, porque a esto a veces lamentablemente la gente no escucha textos tan largos o no lee. Esto es un anarcocolonialismo, claramente. Es triste, ¿no? Porque de nuevo, cada un ciclo, 2 ciclos en Argentina se vuelve a privatizar todo. Como que es rarísimo. Se remata más, pero esto, vuelvo a decir, ahí hay una cosa que es muy impresionante acá y que es la impudicia, como vos dijiste, y la crueldad con la que se hace. Se disfruta anular este tipo de facultades sociales, de leyes, de beneficios, cortar con los empleos públicos, cerrar organismos, etcétera, etcétera, etcétera.
César, muchas gracias por tu Gracias tiempo. a vos, muy amable. César Malato con nosotros conversando, hombre ligado al mutualismo, al cooperativismo, militante político ya desde hace muchísimo tiempo. Con él, bueno, tratábamos de posar la mirada en esta situación económica a raíz de, bueno, ejes fundamentales que han ocurrido esta semana, la publicación del número de la inflación, la sostenida discusión en el Senado por la ley bases y que, bueno, va a llegar un poco más machucada todavía a ese pacto de mayo, si es que existe, el 25 de mayo todavía. Bueno, toda una situación en la cual queríamos obviamente también detenernos, más allá de que a cada rato lo hacemos. Así que queríamos también poner atención en eso.